Bienvenidos a la Escuela de Formación Asuncionista. En esta ocasión, el hermano Hugo Fernando Morales Ballesteros nos entrega el 12º tema de formación discipular, las dimensiones del líder laico discípulo misionero de Cristo. Le voy a pedir el favor a ¿quién está por acá? A Juan Manuel, que nos haga la oración inicial. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. 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 Señor, te quiero pedir hoy, esta noche, para que nos des inteligencia, nos des fortaleza, ese espíritu de Cristo que esté aquí presente con nosotros, para que nos dé esa sabiduría, esa inteligencia, ese amor para los demás. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. En el nombre del Padre, Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a ver dos bonitos videos. El video de Jesucristo. Quise tomar la parte del Evangelio donde Él hace la multiplicación de los panes. ¿Por qué? Porque Jesús mostraba un liderazgo impresionante. Entonces a mí me llama la atención cómo ese Jesús era rodeado de mucha gente que lo seguía, y especialmente cuando se acuerdan del momento de repartición de panes, había mucha gente que lo seguía. Entonces quiero que nos preguntemos cuál es el liderazgo de Jesús. ¿Por qué lo seguía tanta gente? ¿Qué tenía en el especial que todo el mundo lo seguía? Y vamos a escuchar una canción, esta vez no es de la hermana Glenda, sino de otro autor, donde Jesucristo está siempre con nosotros. Entonces yo les pido, por favor, aprovechemos este momento de oración y vean la actitud de Jesús como líder. Vean también la actitud de la gente que está con él. Vean la actitud de los apóstoles. Porque si algo es cierto es que todos somos líderes. Todos somos líderes. Pero lastimosamente muy pocos ejercemos un correcto liderazgo. Me refiero a un liderazgo según el corazón de Jesús. Entonces, todos somos líderes porque querámoslo o no, siempre hay personas a nuestro cargo. Si usted es madre de familia, usted es líder de sus hijos. Si usted está trabajando en un hospital, usted es líder ahí con los compañeros. Si usted está en su casa y usted es una persona mayor, usted está liderando. Entonces, querámoslo o no, siempre hay personas a cargo de nosotros. Entonces, siempre somos líderes. Entonces, lo bonito es llenarnos. Entonces, muy bien, les pido por favor que apaguen los micrófonos y vamos a estar pendientes de estos hermosos videos. Jesús y sus discípulos se retiraron a Betsaida. Pero la multitud supo dónde estaban y los siguió. Al atardecer, Pedro dijo: Maestro, despide a la gente, que vayan a comer y descansar en las aldeas y campos cercanos, porque en este lugar no hay nada. Ustedes mismos denles de comer. Tan solo tenemos 5 panes y 2 pescados. Bendito seas, oh Señor nuestro Dios, Rey del universo. Bendito seas tú que nos das el pan de la tierra. ¡Es un milagro! ¡Milagro! Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé
sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor. Sé que estás aquí. Puedes sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad, tú estás aquí, tú estás aquí. Puede mirar tu hermosura, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor, tú estás aquí, tú estás aquí. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor. Sé que estás aquí. Y quiero que me diga, Leti, dime, ¿qué te llamó la atención de los videos? Te escuchamos, Leti. Lo tienes apagado el micrófono.
No escuché la canción como tal, nada más escuchaba ruido y ruido, no lo escuché, pero sí en los panes que va Dios, va Cristo hacia el monte, lo sigue muchísima gente y le dicen, ya despídelos. Y dice, no, hay que darles de comer. ¿Cómo les vamos a dar de comer si nada más tenemos 5 panes y 2 peces? Así es. Ujú. Y él pone a Dios, a Dios le da estos cestos y ahí los multiplica y ahí ven el milagro, ¿no? Y la fe, él confía totalmente en él y para él es importante dar la palabra porque es muchísima gente y no se pueden quedar así nada más, están esperándolo a pesar de todo. Eso es. Muy bien, Leti. Y como lo acabas de decir, podemos concluir que para Jesús o para Dios no hay nada imposible. Porque a veces uno se preocupa, por ejemplo, ahorita en esta época de pandemia, de tanta muerte, que hasta en un día llegan a morir más de 100,000 personas, como hemos visto en las noticias, que es impresionante. Pero yo creo que Jesús es la respuesta a ese sufrimiento y a ese dolor. Y Jesús, que él se pudo quedar con los brazos abiertos y decir lo que le dijo Pedro, despídalos porque no podemos hacer nada, que vayan y coman. Y él dijo no, porque él tenía a la gente ahí y él sabía y tenía fe y por eso es. Entonces a mí siempre me ha llamado la atención este liderazgo de Jesús, ¿no? Que muestra y que llega al corazón de las personas. Muy bien. Moisés, dinos qué te llamó la atención de la canción. Te escuchamos, Moisés. Hola, buenas noches a todos. Pues lo que me llamó la atención de la canción es como se decía en la parte del coro, decía, tú estás aquí, o sea, pues siempre va a estar aquí con nosotros. Va a estar, aunque sea en en los malos momentos y en los buenos momentos va a estar a nuestro lado. Nada más que de nosotros depende si realmente lo queremos sentir que está de nuestro lado, porque muchas veces pues le cerramos la puerta o muchas veces lo rechazamos de corazón. Muy bien, Moisés. Y es que yo pienso que nosotros a veces somos un poco desagradecidos con Dios, porque Dios nos da mucho, nos da la salud, nos da la familia, nos da el alimento, nos da tener salud, y nosotros a veces lo que dedicamos a Él, 10 minuticos de oración, y eso que nos distraemos, o a veces se nos olvida ir a misa. Entonces, a veces nuestra parte espiritual es tan débil. Entonces yo creo que por eso ahí vienen los fracasos del ser humano. Una de las cuestiones, si usted quiere triunfar en un grupo apostólico y todo, tiene que ser fuerte en la oración y en su vínculo con Dios. Yo pienso que muchos grupos apostólicos fallan es porque sus miembros no están integrados con Dios. Entonces la clave número 1 está en tener ese contacto con Dios, en estar siempre unido a Él, porque esa parte espiritual es fundamental. Entonces ya saben, si ustedes quieren tener un éxito en sus grupos apostólicos y todos tienen que estar de la mano de Dios y pedir por las personas y las necesidades. Entonces, esa canción, como decía Moisés, Dios siempre está con nosotros. Y es que una vez piensa, no, es que Dios no está porque yo estoy sufriendo, porque me pasó esto y no, Dios siempre ha estado ahí. Pero lo bonito de Dios es que da libertad, porque Dios nunca te va a obligar a usted a amarlo o odiarlo o hacer cosas buenas o hacer cosas malas. Dios siempre está ahí y te da libertad para que tú actúes. Nunca te va a obligar. Eso es lo bonito de nuestro Dios. Es un Dios libre que me llama para dar lo mejor de mí mismo y seguirlo en este camino y en lo que está. Muy bien, entonces qué bueno que hayan reflexionado sobre el liderazgo a partir de este texto tan bonito de Jesús y la multiplicación de los panes. Hoy los voy a invitar a ver 2 videos. Yo siempre trato de buscar los videos más bonitos y eso que no es fácil conseguirlos y a veces es difícil descargarlos y buscarlos. Bueno, yo estoy muy agradecido con mi sobrina Sofi, ella la que me ayuda a mí a descargarlos y a mirarlos porque yo aquí lo hago y a mí no me deja descargar, entonces ella me ayuda
y le agradezco. Ella está acá, ella está viajando, pero nos está escuchando junto con mi hermana, con María Eugenia. Entonces ella ya estaban de paseo y de allá sacó tiempo para descargar los videos. Entonces es algo muy bonito porque ella también quiere este curso y ella quiere lo mejor para ustedes. Entonces vamos a ver 2 videos. Vamos a ver un video de la hermana Glenda, pero esta vez no de su canción. Ella nos va a enseñar qué significa ser líder, porque todos somos líderes, y nos va a hablar del liderazgo de Jesús. Ella tiene unos videos muy buenos donde habla de la fe y la psicología. Creo que ella estudió psicología, entonces aquí nos va a explicar mucho sobre el liderazgo. Me parece que es muy completo y nos ayuda como a retomar lo que hemos venido dando. Entonces ella nos va a hablar del liderazgo. Entonces, por favor, tengan sus cuadernos listos, anoten las ideas, porque es muy importante lo que aprendan. Este es el primer video. Y el segundo video, vamos a ver, se llama Pollo a la Carta. Este video yo lo vi cuando estuve en Filipinas. Cuando yo estuve en Filipinas, conocí un poco de la cultura filipina, de la cultura asiática. Y aunque las personas hablaban en tagalo y todo, me acuerdo que tuvimos un encuentro y nos mostraron que hicieron un concurso de muchos videos que mostraran la pobreza que viven las personas de Filipinas. Hicieron un concurso y este video ganó ese concurso. Pero ¿qué me llamó la atención de este video? Es que uno no cree que este video sea verdad. O sea, a mí sí me lo habían explicado en Filipinas y me hablaban un poco de la cultura y me decían, sí, eso pasa. Yo decía, no, eso es imposible. O sea, en mi mente no me cabía eso. Pero cuando vi el video y que fue verdad y todo esto, y me hizo reflexionar, les confieso que solté un poco de lágrimas porque la realidad es terrible que vive la humanidad. Entonces quiero que vean en este video cómo acciones de liderazgo están las personas y cómo las personas, aunque no tienen nada, son contentas con recibir el desperdicio de otras personas. En ese contexto se llama Pollo a la Carta. Entonces, muy bien, les pido por favor que apaguen los micrófonos y vamos a estar atentos, tomando apuntes, porque vamos después al compartir. ¿Sabías que tú eres un líder? Sí, eres un líder y no puedes renunciar a serlo. Al igual que Pedro, Jesús te encomendó parte de su rebaño, es decir, Él ha puesto personas a tu cargo, hijos, pareja, familia, trabajadores, amigos, un ministerio en tu iglesia. Ser líder significa guiar, hacerse cargo de alguien, influir en alguien, para conducirlo por un buen camino y a una buena meta. Lo quieras o no, siempre hay alguien a tu cargo, siempre hay alguien a quien apacentar. No puedes rehuir de tu ser líder, porque el amor que le tienes a Jesús pasará por el modo, escucha bien, por el modo en que ejerzas tu liderazgo. Sí, así es. Cuando Jesús le pregunta a Pedro, «Pedro, ¿me amas?», Pedro le responde, «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Jesús le contesta, «Apacienta a mis ovejas». Es decir, sé líder del rebaño que yo te encomendaré. ¿Quieres amar más a Jesús? Sé un buen líder del rebaño que Él te ha encomendado a apacentar. Pero, ¿cómo puedo descubrir y sacar el líder que llevo dentro? Miremos a Jesús, nuestro Maestro, y miremos el estilo de su liderazgo. Jesús, sin duda alguna, ejerce un liderazgo con carisma, es decir, tiene un atractivo natural que hace que las personas le sigan. Pero su carisma no brota solo de algún talento que tenga en especial. Talentos que tenía muchos, aunque a él le gustaba mostrarse como un hombre cualquiera, como nos dice la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 7. Su gran carisma viene del amor de Dios que emana de él y brota de sus propias heridas. Sí, porque no hay momento más fuerte de atracción que ejerza Jesús sobre la humanidad, sobre ti y sobre mí, que cuando está en la cruz. Él mismo lo dijo, cuando sea levantado, atraeré a todos hacia mí. Juan 12, 32. Así que no te sorprenda que desde tu propia cruz, desde tu mayor herida, brote la fuerza de tu carisma hacia la porción del rebaño de Cristo que te toca apacentar. Jesús también utiliza sin problema un liderazgo activo, es decir, Él no tiene problema en marcar abiertamente objetivos y metas, como cuando les dice a sus discípulos, debemos ir a más aldeas a predicar la buena noticia, el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 38. O cuando les encarga expresamente que den de comer a la multitud, en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 13.
O cuando les encomienda una responsabilidad concreta a Pedro y a Juan. Les dice, id a prepararnos la cena de Pascua. Lucas 22, 8. Pero de este liderazgo activo, Jesús pasa sin problema a mostrar un liderazgo muy pasivo. Es decir, Él deja hacer, sin intervenir directamente en alguna acción. Así lo vemos durmiendo tranquilamente en plena tormenta, sin hacer nada. El Evangelio de San Marcos, capítulo 4, del 35 al 41. Él se fía de sus discípulos, de sus capacidades para llevar la barca, incluso la tempestad. Jesús les deja a ellos la gestión de ese momento porque confía en sus capacidades. Pero sabemos que al final es obligado a intervenir, no porque Él quiera, es obligado a intervenir porque los discípulos lo despiertan. La tormenta les hace perder la fe en ellos mismos y en sus capacidades para gestionar aquella tempestad. Jesús, recordemos, les reprocha entonces su poca fe, su poca confianza en sí mismos, en la barca y en Dios que está con ellos en todo tiempo. Tampoco Jesús tiene problemas en ejercer un liderazgo participativo. Él delega funciones, pide opiniones, pide información. Por ejemplo, Él delega en sus discípulos muchas tareas. Incluso aunque conoce sus debilidades, Él les encarga tareas. Por ejemplo, recordemos que a una persona con tendencia a robar como Judas, le encomienda nada menos que la economía, la administración de la bolsa con la que subsistía él mismo y todo el grupo. Esto está en el Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículo 6. Pero no solo delega funciones, sino que pone su propia misión en manos de otros. Así envía de dos en dos a sus discípulos a predicar, a curar y a enseñar en su nombre. Marcos 6, 7. O pone en manos de una persona timorata como Pedro las fases de su iglesia. Mateo 16, 18. Es interesante ver a Jesús pidiendo información a sus discípulos. Recuerden cuando les dice, oye, ¿quién dice la gente que soy yo? Lucas 9, 18. Y también verle pidiéndole su opinión. Y ustedes, les pregunta, ¿quién dicen que yo soy? Lucas 9, 20. También te sorprenderá descubrir que Jesús no tuvo reparo en desempeñar un liderazgo más autoritario o imperativo. Es decir, da una orden directa y punto. Por ejemplo, cuando aquel discípulo le dice que tiene que ir a enterrar primero a su padre, Jesús le responde de manera imperativa, deja que los muertos entierren a sus muertos, tú sígueme. Mateo 8, 22. O como cuando le habla a la mujer sorprendida en adulterio y le dice directamente, yo tampoco te condeno, ve y no peques más. Juan 8, 11. Así de claro, directo e imperativo, ve y no peques más. Lo mismo tú frente a un hijo que está a punto de quitarse la vida en un puente, directivamente, autoritariamente, si quieres llamarlo así, intervienes, le impides saltar y ya está. No hay tiempo de negociar ni de pedir opinión. Es impactante ver también el liderazgo empático y afectivo que emana de Jesús cuando busca la relación tú a tú con la persona. Por ejemplo, recordemos esa hermosa escena con la mujer que sufría de hemorragias, nos lo narra el Evangelio de Lucas, capítulo 8, del 43 al 48. No le basta a Jesús que la mujer se haya curado, quiere saber quién es decir, quiere ver su rostro, quiere estar con ella face to face, como dicen los de habla inglesa. Su liderazgo empático y afectivo es tal que hasta nota el modo en que ha sido tocado por esa mujer. Pues ante la sorpresa de sus discípulos, que ven que toda la gente lo está apretujando, lo está tocando, Jesús pregunta, ¿quién me ha tocado? Lucas 8, 46. Y busca el contacto tú a tú con esa mujer en medio de toda la multitud. Como ves, Jesús escoge cuándo y con quién ejercer un tipo u otro de liderazgo. Así tú también, con la ayuda del Espíritu Santo, sabrás cuándo y con quién ejercer un liderazgo más activo o más pasivo, más participativo o más autoritario, más carismático o más afectivo. Es muy importante que no tengas miedo de sacar el líder que llevas dentro, de desarrollar todos los tipos de liderazgo posibles con el rebaño que Jesús te ha encomendado. Recuerda que no fuiste tú quien eligió a Jesús, sino que fue Él el que te llamó y te eligió. Juan 15, 16.
Y al igual que David, seguramente te sentirás más frágil y más pequeño que muchas de las personas que te rodean. Pero Dios ha puesto su mirada en ti y te ha encomendado ser pastor y liderar, apacentar su rebaño. Quizás la historia de David sea también la historia de tu liderazgo. Yo era el más pequeño de mis hermanos, el más joven de los hijos de mi padre, y me estableció como pastor y jefe de su rebaño. Mis manos construyeron una flauta, mis manos construyeron una cítara, y di gloria al Señor, 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 y di gloria al Señor. Envió a su profeta para ungirme, a Samuel para hacerme grande. Mis hermanos salieron a su encuentro, de buen tipo y de bella presencia. Eran de gran estatura, eran hermosos sus cabellos, pero Dios no los escogió, 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 sino que envió para tomarme de detrás del rebaño, y me ungió el Señor y me estableció como líder de su pueblo, y me ungió el Señor y me estableció como líder de su pueblo, y me ungió el Señor y me estableció como líder de su pueblo.
And their story begins again. Muy bien. El video, como les pude dar, es muy reflexivo. Es un video que cuestiona mucho. Y yo quiero preguntarles, alcen la mano los que alguna vez han botado algo de comida, así sea algo pequeño. Muy bien. Maru, dime, ¿alguna vez tú has botado una tortilla porque está vieja y tiene varios días? Sí, Hugo. Exacto, y no solo tú, sino todos. Lo digo por la parte de México, que a veces nos volvemos como tan orgullosos y a veces nosotros miramos y a veces tenemos las tortillas, no, esto ya no sirve, echémosla, botémosla. O también en Ecuador, ¿cuántas veces uno, por no querer, uno bota? Entonces, miren el contraste y lo interesante de estos dos videos. Un video de la multiplicación de los panes que sacia el hambre de las personas y otro video donde 25,000 personas diariamente mueren de hambre. 25,000 personas diariamente. Y nosotros a veces botamos la comida, a veces no somos conscientes de eso, a veces no comemos si no hay tortillas. Te lo digo por la experiencia de nosotros. Si no hay tortillas, yo no como. Y yo no me gusta esto. Y si no hay tal cosa, esto no lo hago. Y si la quesadilla no tiene queso y no tiene eso, eso no es. Entonces, a mí me cuestiona, y si el cuy, porque también cuando estuve en México, en Ecuador, el cuy es muy rico. Entonces, si el cuy no es así, yo no me lo como. Entonces yo no sé, entonces a mí esto me cuestiona mucho y me hace ver, no, y a veces tenemos una finca y vamos y traemos un montón de plátanos, un montón de cosas y a veces no lo compartimos. A veces dejamos que las cosas se pudran ahí. O sea, nosotros estamos bien y la gente ¿qué? Entonces, este es un video que toca la realidad. A mí personalmente, cuando estaba en Filipinas, a mí sí me hablaban de eso, porque en Filipinas, yo que conozco la cultura un poco de allá, estuve 1 año y medio en mi noviciado, allí hay muchos centros donde los filipinos les gusta comer pollo, se llama Jollibee, y es allá muy interesante, y va mucha gente a comer pollo, pero yo a veces, y yo lo notaba, y nosotros también a veces lo hacíamos, la gente va, prueba el pollo y deja los pollos ahí completos, y mucha gente va, los recoge, los escoge y se los lleva a sus familias. Y los niños vemos la alegría de comer eso. Me llamó la atención del señor que estaba a la parte final con todos y hacen la oración y la niña Bato me dice, no, primero oremos. Entonces, y lo bonito de la canción, bueno, aunque está un poquito en inglés,
es muy interesante porque déjame contarte la historia. Cómo poder reír si tengo ganas de llorar. Y las imágenes siempre permanecerán, es decir, el hambre siempre estará. Entonces, dos contrastes, dos cosas, entonces muy significativos. Esta parte se llama apoyo a la carta, si no lastimo, no es tan buena la calidad, pero lo pueden ver. Ahí lo pueden buscar, pero la realidad que vive ahorita, y más durante esta pandemia, hay gente que no tiene nada que comer, porque no puede trabajar, perdió el trabajo. Y nosotros nos quejamos y, ay, no, es que no nos gusta siempre comiendo arroz o siempre comiendo lo mismo. Qué pena que hable un poco tan duro, y lo digo porque a veces a mí me duele cuando a veces votamos y porque yo he visto y no hemos podido hacer nada, entonces estas cosas me confrontan mucho. Entonces eso es lo que yo quiero compartir, porque eso es la formación del líder, que miremos nuestra realidad y que seamos conscientes de lo que estamos haciendo. Muy bien, les voy a dar unos minuticos para hablar. Entonces, ¿qué preguntas van a compartir? Primero, hablen de liderazgo que muestra Jesús en la repartición de los panes, de liderazgo que muestra Pedro a preguntar de la gente. Hablen también de la canción, hablen del pollo a la carta, qué le llamó la atención de los filipinos, de estos niños, de estas empresas que venden pollo. Hablen también de eso y hablen también de la hermana Grenda, qué aprendieron precisamente sobre liderazgo. ¿Qué significa ser líder? ¿Cómo fue ese liderazgo de Jesús? Entonces, hablen lo que quieran de los videos. Muy bien, yo los voy a compartir para que puedan hablar en grupos. Bueno, yo sé que les fue muy bien en el compartir. Qué pena cortarles el tiempo y que yo sé que el compartir es muy bonito y es chévere esto, pero nos toca manejar el tiempo un poco. Pero de verdad me alegro mucho que todos hayan llegado a ese mensaje porque no es fácil. O sea, la situación ahorita nos lleva y eso es parte también del liderazgo. Y la cuestión es que mejoremos nosotros mismos, porque nosotros mismos hemos fallado, porque todos esto de la botar comida está dentro de los pecados ecológicos que nos enseñaba Juan Pablo II. Eso es un pecado ecológico, porque cuando tú botas algo, o como a veces caemos, a veces uno va y compra un montón de cosas en la tienda, usted se le ha pasado que compra un montón de cosas y que a veces no se utilizan y se terminan perdiendo. Entonces, no sé, como que esta situación nos lleva como a valorar más esta parte del liderazgo. A mí me parece muy genial el video de la hermana Glenda porque también nos hacen hablar de otras características de liderazgo que no hemos visto antes. Por ejemplo, liderazgo pasivo, ¿se acuerdan? Que me llamó mucho la atención de que ella habla que Jesús no hizo nada y que los apóstoles miraban a ver y que la tormenta los sacudió y que le tocaron despertarlos. Pero entonces también fue como una estrategia de Jesús, porque una vez se dice, pero ¿por qué Jesús no hizo nada, no? Que al final vino haciendo, pero también es importante un liderazgo pasivo donde uno tiene que estar solo y enfrentar la dificultad. Porque acuerden que una de las partes que veíamos es que el laico líder, discípulo misionero, tiene la capacidad de enfrentar los obstáculos que se le presentan. Y Dios a veces nos deja a ver por dónde nosotros tomamos el camino. Entonces, esa es como la capacidad. Bueno, me gustó mucho, ahorita quiero escucharlos. A mí lo único que no me gusta del compartir de las salas es que no puedo escucharlos a todos. Entonces la riqueza como que es como parcializada. Eso es lo único que no me gusta, lástima, y tampoco se puede grabar. Pero al final espero esas ideas buenas nos la vuelvan a decir, esto que compartieron ya en la conclusión final. Muy bien. Entonces, por favor, tengan su cuaderno listo que vamos a la explicación del tema. Estén bien atentos porque es un tema, recuerden que hoy vamos a ver tres temas en uno y ya dejamos la parte de liderazgo. Entonces necesito que estén bien atentos y bien receptivos. A algunos les voy a pedir, por favor, que me colaboren con la lectura de las diapositivas. Pregunto, ¿si pueden ver la diapositiva? Sí. Muy bien. Adriana, por favor, me colabora con la lectura. Las dimensiones del líder, discípulo misionero de Cristo. El líder se fundamenta en el ser en sus 4 dimensiones: humana, espiritual, comunitaria y moral, porque es un sujeto activo transformador de la historia. De ahí la importancia de conocerse para ser líder, laico, discípulo misionero,
porque es el descubridor de las huellas del camino de Cristo y la luz de los grupos apostólicos. Entre muchos de sus objetivos, uno de los principales es motivar a las demás personas para que sean líderes transformadores del tejido social de la iglesia. Gracias, Adriana. Entonces, el segundo tema, después de que nosotros ya hemos aprendido el concepto del líder laico, que ya lo vimos el tema pasado, ¿no? ¿Qué significa ser un laico líder, discípulo, misionero según el Evangelio, según Jesucristo? Ahorita vamos a ver las dimensiones del líder, discípulo, misionero de Cristo. Entonces nos está hablando que el líder se fundamenta en el ser. ¿Se acuerdas que siempre hablamos del ser? Es lo importante. En sus 4 dimensiones. ¿Cuáles son las dimensiones? La humana, la espiritual, la comunitaria y la moral. Yo creo que la primera es la humana, porque como yo les decía, usted no puede dar el evangelio a una persona que tiene hambre. Usted tiene que saciar el hambre para poder darles el evangelio. Una persona que está herida, usted tiene que sanarla para poder explicar el evangelio, porque con su herida no le va a prestar atención. Entonces, un buen líder, si ustedes están en ese camino de ser buenos líderes, ustedes tienen que mirar la parte humana. Y acá volvemos a lo que vimos de la identidad personal y humana de los primeros cuando iniciamos este curso de formación. Si usted no tiene consolidado la parte humana, es muy difícil usted convertirse en un verdadero líder. ¿Y qué significa eso? Que usted tiene que conocerse, sus valores, sus defectos, y que tiene que mejorar. Usted tiene que aprender a manejar sus emociones, sus sentimientos, porque es una persona iracunda y todo lo acaba y no te lleva a ningún lado. Entonces hay que aprender a conocerlo. Si es una persona pasiva y no hace nada, o si es una persona temerosa que no quiere salir de sí mismo, ¿qué provoca ese temor? ¿Qué provoca esa ira? ¿Qué provoca esa desilusión? Entonces la parte humana es muy espiritual. Vamos a la parte espiritual. Si no estamos unidos con Dios, no tenemos nada. A la parte comunitaria de la relación con los demás y a la parte moral. Es muy importante, donde nosotros podemos decidir, donde somos libres. Por eso los mandamientos, los sacramentos nos ayudan a fomentar esta parte moral. Y muy bien, ¿para qué? Para que ustedes sean un descubridor de las huellas del camino de Cristo. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Motivar a las personas para que también sean líderes que transformen su vida personal, su vida familiar y su vida de iglesia. Muy bien. Gaby, por favor, no lee la diapositiva. Te escuchamos. Dimensión humana. Para ser líder es esencial el conocimiento propio para aprender a distinguir sus fortalezas y debilidades, porque su capacidad de liderazgo no depende de su carisma, sino de la unificación de su carácter con su competencia y juicio para afrontar con madurez humana los retos de la evangelización actual. También lo de los círculos. Carácter, integridad, madurez, mente abierta, ser confiable, competencias cognitivas, estratégicas, axiológicas, ser solidario, juicio verídico, justo, esperanzador, ser amado. Gracias, Gaby. Entonces, la primera dimensión corresponde a la dimensión humana. Entonces, para ser líder es esencial el conocimiento propio, para aprender a distinguir sus fortalezas y sus debilidades. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces nosotros somos de un pensamiento muy negativo y a veces nos vemos más los defectos que nosotros tenemos que las cualidades. Es muy curioso que uno siempre pregunta, dígame valores y defectos, y la gente dice un montón de defectos y dice muy pocas cualidades. Y no, nosotros tenemos cualidades y también defectos, pero el líder, la finalidad es mejorar esos defectos. Y esto no me refiero que esto es algo mágico, entonces yo ya voy a cambiar y ya no me voy a sentir rabia y no voy a sentir esos defectos. No, eso va a acompañar, sino la forma como los dirijo. Muy bien. ¿Para qué? Miren lo interesante que dice acá, porque su capacidad de liderazgo no depende de su carisma. Usted puede tener mucho carisma, sino de la unificación
del carácter con su competencia y juicio para afrontar con madurez humana los retos de la evangelización actual, para afrontar con madurez humana los retos de tu grupo de música, de tu grupo de laicos asuncionistas, de tu grupo de jóvenes. Y yo sí quiero que vean los círculos, porque esta es la clave. Y esto es lo que me parece muy interesante, porque la unificación de estos 3 círculos nos llevan a ser un verdadero líder. Y yo creo que la mayoría de los líderes fallan en alguno de estos círculos. Primero nos habla del carácter. El carácter es como la autoridad, que tiene que ser íntegro, tiene que ser maduro y una mente abierta, porque si yo soy cerrado a las ideas y a lo que tengo, no voy a lograr nada. Entonces, eso, la parte del carácter es fundamental. Luego, las competencias. Cuando hablamos de cognitivas, se refiere a las competencias de conocimiento, estratégicas en lo que usted va a elaborar, y axiológicas se refiere a los valores, como la humildad, la alegría, la obediencia, el amor. Entonces, usted tiene que desarrollar esas competencias de conocimiento, de actividades y de valores. Y el juicio, mire tan bonito esto, el juicio tiene que ser verídico, justo y esperanzador, dar esperanza en los momentos de sufrimiento, en los momentos de dolor. Entonces, miremos el video de Pollo a la Carta. Eso da esperanza, porque al menos aunque sean migajas de un pollo, la gente puede tener algo. Muy bien, entonces estas 3 yo voy a siempre como a volver sobre ellas, entonces más adelante las voy a ampliar un poco, porque eso significa ser confiable, ser amado y ser solidario. Yo creo que si ustedes entienden estas 3 gráficas, ya entienden todo este curso de liderazgo. Y tienen que mirar dónde ustedes fallan. Si ustedes están fallando en el juicio, o están fallando en su carácter, o están fallando en sus competencias, porque en el equilibrio de estas 3 nos ayuda a comprender todo lo que está. Muy bien. Maru, nos lee por favor la diapositiva. Dimensión espiritual. Es el alimento para las demás dimensiones, porque un líder laico sin su desarrollo espiritual es un ser autómata, activista, que vive últimamente para el hacer. Un verdadero líder LDMC descubre que su centro es Dios, con quien se comunica constantemente a través de la oración, los sacramentos, Eucaristía, confesión, para llevar una vida espiritual, discípula misionera, sencilla, humilde, cercana y alegre, con todas las demás personas, como nos enseñaron San Agustín, San Francisco de Asís y el venerable Manuel Dalzón. Gracias, Ingrid. Entonces, la dimensión espiritual nos habla un poco qué es lo fundamental. Son esas dimensiones que un líder, para desarrollar eso, porque si no es un ser autómata, activista. A mí me da tristeza, pero en la iglesia de esto vemos, hay mucha gente que hace muchas cosas, pero están vacías de Dios. Entonces, usted como líder no gana hacer un montón de actividades si usted no tiene ese contacto con Dios, si usted no reza, si usted no va a la misa, usted se va a sentir vacío. Por eso hay gente que hace y hace y se siente vacía, porque la parte espiritual no está. Entonces la cuestión acá, volvemos a el equilibrio. Yo tengo que rezar, tener fe y también tengo que ayudar. Y no puedo ir a los 2 extremos. Tampoco me la puedo pasar rezando 20 rosarios y no ayudar a la gente. Entonces yo creo que el centro fundamental de las dimensiones es la parte espiritual. Entonces, a través de la oración, la Eucaristía, la confesión, y lo bonito de esto, que nos lleva a una vida sencilla, humilde, cercana y alegre con las demás personas. Eso lo aprendemos de San Agustín, de San Francisco de Asís y del venerable Padre Manuel Dalzón. La vida sencilla, humilde, cercana y alegre. Miren lo bonito de la imagen, la rueda. Y vemos que Jesús era sencillo con los niños. Vemos a Jesús humilde lavándole los pies a los apóstoles. Vemos cercano, dando la vista a los ciegos, y vemos a Jesús alegre, compartiendo ahí con los niños, le permite a los niños. Miren lo bonito de la imagen, cómo nos lleva a toda esta parte. Muy bien, Moisés, colabórenos con la lectura de la diapositiva, te escuchamos. Dimensión comunitaria. Para ser líder es fundamental tener desarrollada
al máximo la dimensión relacional, que incluye una buena convivencia con las personas. La capacidad de comunicación no es solo expresar claramente las ideas y mandatos, sino también saber escuchar y tener presente lo que piensa cada miembro que forma parte del grupo apostólico que representa. Además, como lo define Salover y Mayer, es esencial contar con la inteligencia emocional, es decir, con la habilidad de conducir los sentimientos y emociones de uno mismo y de los demás y utilizar la información para conseguir el objetivo propuesto. Muy bien. Entonces, si el líder, el laico líder, discípulo misionero de Cristo, no desarrolla su parte relacional buena con los demás integrantes, es muy difícil. Entonces, esa es como la parte que nos enseñan acá. Entonces, yo tengo que mejorar mis relaciones con los demás. Imagínense yo que me gano ser buen líder y soy bien conflictivo, me gusta discutir por todo, no escucho a los demás, impongo mi pensamiento, no estoy haciendo nada. Entonces, eso es expresar las ideas claramente, sino también escuchar. Tener presente que lo que piensa cada miembro del grupo es importante, porque hay personas del grupo que sufren, que también tienen buenas ideas. Entonces, contar con la inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? Preocuparme por el otro. ¿Quién es el maestro de la inteligencia emocional? Es Jesús. Miremos lo bonito de la imagen. Está este Jesús con su vestidura blanca debajo de un árbol. El árbol era como la protección de Dios y está un joven. Y Jesús está escuchando a ese joven porque este joven se está recogiendo en lo espiritual. Pero también está esa parte de la relación. Muy bien, y con esto alcanzamos el objetivo indicado. Muy bien, Elisa, te escuchamos. Léanos la dimensión moral. Dimensión moral. Esta dimensión le ayuda al líder joven a orientar su vida según las enseñanzas morales del Evangelio. La coherencia de vida entre lo que se piensa, se dice y se hace atrae a las demás personas a luchar por grandes ideales como nos lo enseña Jesús de Nazaret. Muy bien. Y ya la cuarta dimensión moral corresponde a la capacidad que nosotros tenemos de tomar buenas acciones basadas en la libertad. Y eso debe estar en las enseñanzas del Evangelio. Es decir, lo importante acá es que haya una coherencia de vida entre lo que usted piensa, lo que usted dice y lo que usted hace. En la articulación de estos tres elementos te garantizas a ti ser un buen líder. Porque imagínese, alguien que piensa una cosa, dice otra cosa y hace otra cosa, ¿quién lo va a seguir? Entonces usted puede decir una cosa, por ejemplo, un ejemplo concreto, no, es que no debemos fumar ni nada, y después te ven fumando, es incoherente, la gente no te va a seguir. O si usted dice una cosa y termina haciendo otra, entonces la dimensión moral nos ayuda a unificar lo que yo pienso, lo que yo digo y lo que yo hago. Eso lo hizo Jesús, según las enseñanzas de Jesús, convertirse en un discípulo de Cristo, dejar la vida antigua para seguir a Jesús. Muy bien, vamos ya a la parte de la conclusión de esta primera parte. Bien, Adriana, te escuchamos. ¿Nos lee, por favor? Es que salió. Gaby, ¿nos lee, por favor, la conclusión? Te escuchamos, Gaby. Conclusión. Jesucristo dio las bases para colocar en práctica estas dimensiones porque Él es líder por excelencia. Se presenta como guía que reclama ser escuchado. Aprendan de mí, dice en el mensaje que nos acerca al evangelista Mateo. Mateo 11:29. Sabe que el ejemplo es el educador primero y más eficaz. Conoce que las palabras encuentran su límite fácilmente, en tanto que el ejemplo no conoce fronteras, ya que se escribe con hechos y estos son compromisos y testimonios. Por consiguiente, Jesús dice
de sí mismo que es el camino, la verdad y la vida. Todas sus palabras van respaldadas por hechos irrefutables, colocando así con claridad el primer paso metodológico del liderazgo evangélico, discipular misionero, el amor. Muy bien, gracias, Gaby. Acuérdese, en el pasado video nos hablaba que lo principal del discípulo misionero era el amor puro. Ese testimonio de esta persona que hablaba, aunque era mormón, no interesa, pero él hablaba de que cuando su mamá murió de cáncer, en ese momento último, antes de morir, ora por él y no pide que ore por ella. Entonces, que sea un amor verdadero y nos da el ejemplo de Jesús. Es muy bonito. Pero bueno, aquí la conclusión nos está diciendo que Jesucristo es el líder por excelencia. Él recoge todas estas dimensiones. Él reclama ser escuchado. Él es el ejemplo. Es el educador primero. Entonces, si nosotros queremos aprender a ser buenos líderes, tenemos que conocer a Jesús. Esa es como la tónica. Jesús dice a sí mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino por donde yo debo regir mi vida. La verdad en lo que yo debo creer. Y la vida porque yo tengo que vivir en el Espíritu. ¿Y cuál es el primer paso metodológico de todo este liderazgo? Es discipular, es el amor. Porque yo sin amor no nada. Vemos la imagen bonita de Jesús cargando a este joven y con esta niña que va, cómo les infunde esa capacidad de amor. Muy bien, esto es el primer tema. Terminamos el primer tema, que corresponde a las dimensiones del ser humano, y vamos al segundo tema, que para este segundo tema sería otra clase, pero estamos viendo 3 por la cuestión de los retiros espirituales. Muy bien, esta segunda corresponde a las características del líder discípulo misionero de Cristo. Entonces, Adriana, ¿nos la lee, por favor? Si ya pudiste entrar de nuevo. No, vemos que no ha podido entrar, de pronto tiene dificultades con la conexión. Muy bien, Moisés, ¿nos lee, por favor, esta diapositiva? Punto 3. Las características del líder discípulo misionero de Cristo. Antes de explicar la temática de las características del líder discípulo misionero de Cristo, es necesario saber la definición entre líder, liderar y liderazgo y sus diferencias para concluir este apartado con la explicación del liderazgo evangélico propuesto por Jesús de Nazaret. Gracias, Moy. Entonces, en las características, antes de yo decirles cuáles son esas características del líder, tengo que explicar qué es un líder, qué es un liderazgo y qué es liderar. ¿Listo? Como presupuestos de comprensión, como cosas necesarias para entender el tema general. Muy bien. Elisa, léanos por favor la diapositiva. Líder. Concepto que proviene del inglés leader, que significa persona que actúa como guía o jefe de un equipo. Según Davis Gairden, la función de un líder es elevar las aspiraciones de las personas y liberar sus energías para que traten de realizarlas. La labor del líder consiste en establecer una meta y conseguir que la mayor parte de las personas deseen y trabajen por alcanzarla. El líder tiene la facultad de influir en otros sujetos. Su conducta y sus palabras logran incentivar a los miembros de un equipo para que trabajen en conjunto por un objetivo común. Gracias, Elisa. Entonces, acá vemos lo que nos dice del líder. Entonces, es muy bonito porque vemos la imagen de Jesús y ustedes ya lo pudieron ver un poco en lo que corresponde ahí del liderazgo. Entonces, ¿qué quiero llamar la atención acá? Primero, Jesucristo ya sabe lo que iba a hacer. Segundo, tiene una meta y ayuda a que las personas la alcancen. Tiene la facultad de influir en nosotros, incentivar a los miembros de un equipo para que trabajen en conjunto por el objetivo común. Entonces, miremos ese bonito de esa escena, lo que significa ser líder. Muy bien. Maru, léanos por favor qué significa liderar. Te escuchamos. Liderear es asumir una responsabilidad orientando un equipo de personas y manejando recursos de toda índole.
Es el arte proceso de influir con el ejemplo en las demás personas para que actúen voluntariamente con entusiasmo en el logro de un objetivo común. Liderar implica mucho más que mandar o dirigir. Por lo tanto, liderar es animar, motivar y capacitar a los miembros de ese equipo. Es escuchar, es hacer triunfar. En síntesis, liderar es sobre todo acompañar a los procesos. Por ende, liderar es la suma de las habilidades cognitivas, estratégicas y axiológicas, más un carácter que se fundamenta en una personalidad íntegra, madura y con una mente abierta, más el desarrollo de un juicio moral que busca ser verídico, justo y esperanzador, para dar como resultado un auténtico líder, discípulo misionero de Cristo, cuyas principales cualidades son el amor, la confianza y la solidaridad con todo el género humano. Gracias, Maru. Entonces, liderar es una responsabilidad de toda índole. Es un arte, mira qué bonito eso, es un arte proceso. Arte, recuerda que también veíamos que la oración es un arte, que no es fácil de hacer y que te requiere mucho. También el liderar es un arte, pero también es un proceso. Es influir con el ejemplo, con el testimonio a las demás personas, para que voluntariamente se entusiasmen en el logro común. Entonces es animar, motivar y capacitar a los miembros de equipo para que aprendan a escuchar y hacer triunfar. Y aquí me llamó la atención más bonita esta última parte, donde liderar es sobre todo acompañar esos procesos. Liderar es la suma de las habilidades cognitivas, estratégicas y axiológicas, más un carácter que se fundamenta en una personalidad íntegra, madura, con mente abierta. Un desarrollo del juicio moral que busca ser verídico. Para todo, para lograr la salvación del género humano. Muy bien. Y vamos a lo que corresponde al liderazgo. Adriana, ¿nos puede colaborar con la lectura, por favor, de liderazgo? Seguro que la conexión está fallando. Bueno, ¿el liderazgo qué es? Es la influencia positiva sin manipulación, porque no es manipular. Se ejerce sobre personas y permite incentivar trabajos con un objetivo común. Es la función que ocupa una persona que se distingue del resto. Es capaz de tomar decisiones acertadas para el grupo apostólico inspirado en el resto de los participantes, alcanzar una meta común. Por esta razón se dice que el liderazgo implica a más de una persona, quien dirige el líder y aquellas que lo apoyan los miembros del grupo y permiten que desarrolle su posición en forma eficiente. En este sentido, afirma que el liderazgo no es solo del líder, sino la capacidad de transformar la visión para que en una realidad donde participen todos los integrantes del grupo apostólico. Es mediante la formación de las competencias, el carácter se desarrolla el liderazgo discipular misionero, porque no podemos olvidar que no existen recetas mágicas para aprender a liderar, sino una búsqueda del camino para acercar a las personas a Dios como aprendizaje evangélico para toda la vida. Muy bien, y vamos a ver esta parte del liderazgo, del decálogo de las características del líder, discípulo misionero de Cristo. Muy bien, Gaby, nos colabora por favor con la lectura. El decálogo de las características del líder de MC. Valora a su equipo de trabajo misionero, entusiasta, es positivo, dialoga y busca solucionar las dificultades. 2. Es competente, conoce la misión, tiene visión clara del grupo apostólico, se identifica con ella y la comunica. 3. Es generoso, aprecia el trabajo del otro, valora y aporta nuevas iniciativas. 4. Es dueño de sí mismo, frente a las dificultades se sabe controlar, promueve y busca el diálogo, perdona y ayuda a mejorar la situación. 5. Alimenta relaciones interpersonales. Conoce a las personas de su equipo, dialoga con ellas, las estimula, conoce su realidad personal y familiar. 6. Tiene espíritu de servicio. Siempre está disponible.
Descubre en su función una oportunidad para servir y colaborar con los otros. 7. Se actualiza constantemente, promueve y apoya la profesionalización del equipo apostólico, buscando siempre el bien de los demás. 8. Es creativo, ve posibilidades de crecimiento en todos los ámbitos. 9. Vive la mística del trabajo apostólico. Se siente realizado. El trabajo lo eleva espiritualmente porque descubre la obra creadora de Dios y se siente partícipe y colaborador en el desarrollo del plan divino. 10. Es visionario, capaz de comprender las situaciones conflictivas para el grupo apostólico antes de que éstas se presenten. Es innovador y está a favor de cambio, siempre con una actitud sencilla, humilde, cercana y alegre. Muy bien, gracias Gaby. Y miremos la imagen. El discípulo se hace, no nace. ¿Qué significa? Que uno no nace siendo un verdadero discípulo, uno se hace. Pero entonces yo sí quiero invitarlos a reflexionar que estos 10 partes del decálogo es lo que ustedes tienen que tener en cuenta para ser verdaderos discípulos. Entonces después con el tiempo yo necesito que cada uno interiorice todo esto. ¿Qué significa ser generoso, visionario, la mística del trabajo apostólico? Porque está como la clave o el secreto de un buen líder está en estas 10 características. Entonces, si ustedes ponen en práctica estos 10 puntos, yo les garantizo a ustedes que su grupo que ustedes están a cargo va a ser exitoso. Se van a acercar a Dios, va a convertir a otros discípulos, también van a triunfar con su familia y todo. Entonces, estas 10 características, yo sí quiero que después cuando tengan el material las profundicen, vuelvan a ellas y ahí está la clave. Muy bien, entonces Jesús es el maestro del laico líder, el misionero de Jesucristo. Jesús de Nazaret nos enseñó las 7 responsabilidades de un líder espiritual. Estudiadas y practicadas nos llevará a ser un líder discípulo. Cuando el laico deja de seguir a otros y comienza a ser líder, discípulo misionero de Cristo, estará motivado por la fe en Dios, la esperanza y el amor a los demás. Aprenderá a ser un líder al estado de Jesucristo. Y miren lo bonito de las 7 características de Jesús. Primero, le ayudaba a conocer a los otros. Juan 17. Segundo, protegía su crecimiento espiritual. Juan 17. Tercero, les infundía su carácter. Juan 17. Cuarto, oraba por ellos. Quinto, les enseñaba la palabra de Dios. Sexto, los enviaba para que sirvieran. Y 7, fue un modelo de compromiso. Entonces, esto es tomado de la parte bíblica. Y esto era lo que Jesús hacía. Es muy bonito. Después ustedes van a profundizar en cada uno de estas partes. Muy bien. Y aquí vemos otros elementos que nos enseña la Biblia. La paciencia es fundamental. Romanos 15, la humildad, el carácter. La autoridad, pero acá la autoridad no es autoritarismo, donde yo impongo mi dedo, sino la autoridad es como el respeto para que los otros me sigan, la integridad, la sinceridad, el servicio y la fe. Muy bien, y vamos a la conclusión. Maru, ¿nos lee por favor la diapositiva? Conclusión. Jesús orientó a sus discípulos de un modo espléndido para sus futuras misiones. La enseñanza de Jesús fue por preceptos y ejemplos. Las aulas de Jesús eran los cambios de la vida. Sus principios y valores los recibieron en medio de la experiencia diaria. Dios prepara líderes teniendo en cuenta el lugar y la tarea específica. Los métodos de entrenamiento se adaptan a la misión y los dones naturales y espirituales se otorgan con un propósito claro. Gracias, Maru. Entonces, esta conclusión me parece bonita. Miren hacia Jesús con sus apóstoles. Entonces, orientó a sus discípulos de un modo espléndido para las misiones. La enseñanza de Jesús fue los preceptos y el ejemplo. Las aulas, qué bonito, eran los caminos de la vida. Sus principios y valores los recibieron en medio de la experiencia diaria. Dios prepara líderes teniendo en cuenta su lugar y su tarea específica. Es decir, Dios los está llamando a ustedes a ser líderes porque les tiene una misión. Y van a descubrir al final de este curso cuál es la misión. Los métodos de entrenamiento de adoptan a la misión, los dones espirituales se otorgan con un compromiso claro.
Muy bien, y pasamos ya al último de los temas. Recuerden que son 3 temas, por eso un poco la información, pero es fundamental. Vamos a hablar de las funciones y las capacidades del laico líder, discípulo misionero de Cristo. Muy bien, Elisa, nos colabora por favor con la lectura. No liderazgo individualista, sí el liderazgo comunitario. El perfeccionalismo del liderazgo se realiza no a partir del perfeccionalismo de líderes separados del grupo, sino a través de la modificación de las relaciones entre los líderes y los demás participantes del grupo. Ya entonces no tiene cabida el hablar del líder nato, dado que solamente las circunstancias dirán qué miembro del grupo es en determinada ocasión el más indicado para asumir el liderazgo del grupo. Admitiendo que no existe la figura del líder nato, el líder discípulo misionero de Cristo se forma para desempeñar sus funciones adecuadas. Gracias, Elisa. Entonces, no liderazgo individual, sino liderazgo comunitario. Recuerden que el liderazgo individual es el que nos muestran los políticos, la masificación, y el liderazgo comunitario es un liderazgo de servicio y amor, que lo vimos en el tema anterior. Entonces, acá, ¿qué nos dice? Hay que perfeccionar a los líderes. Van separados del grupo, sino que a través de la modificación de las relaciones. Tiene que haber un líder nato, obviamente, que dirija a los demás, pero se requiere una preparación. Muy bien, no existe una figura nata, sino un líder que se forma para desempeñar sus funciones adecuadamente. Entonces, acá yo no estoy diciendo ustedes ya son líderes perfectos, no. Les estoy dando el material para que ustedes se vuelvan buenos líderes, pero según el corazón de Jesús. Muy bien, y vamos a esta parte de las funciones. Moisés, no lee por favor la diapositiva, lo escuchamos. Primera función, ayudar a la organización del grupo apostólico. Segunda función, ayudar a los miembros del grupo apostólico a ser más eficientes como misioneros y como miembros del grupo. Tercera función, ayudar al grupo apostólico a desarrollar su programa pastoral. Cuarta función, ayudar a formar otros líderes para ampliar de manera eficiente la evangelización. Gracias, Moy. Entonces, miremos las funciones tan importantes. Ayudar a la organización del grupo apostólico. Eso incluye comprender por qué se juntan los miembros, comprender las fuerzas, la habilidad para ayudar al grupo a organizarse, desarrollar objetivos, dificultades. Yo puse acá lo general, pero en las fotocopias ustedes van a encontrar esas capacidades específicas. De cada uno van a encontrar 5 elementos. La segunda, ayudar a los miembros del grupo a ser más eficientes como misioneros. La tercera, ayudar al grupo a desarrollar un programa pastoral. Y la cuarta, ayudar a líderes a ampliar más eficiente la evangelización. Muy bien, y acá les voy a dar 3 ejemplos de líderes. Moisés, Pablo y Jesús. Moisés, acuérdense en todo lo que sufrió Moisés con el pueblo de los israelitas, con el faraón, con los egipcios. Un líder espera el momento oportuno. ¿Se acuerdan cuando se abrió el Mar Rojo? Un líder evalúa la situación real. Eso lo aprendemos de Moisés. Luego de Pablo, un líder se identifica con su gente. Pablo se entregó, aunque perseguía a los cristianos, se convirtió. Un líder no oculta la seriedad del problema. Y Jesús, un líder anima con su testimonio personal. Un líder responde a la oposición con rapidez y firmeza. A ti te digo, la misión es ahora. Y esto es como una parte de lo que ustedes van a hacer. ¿Qué paso se requiere para ser un buen líder? Tener una visión, planificar, motivar, organizar, delegar y reproducirse. Me gustó como Paula nos hablaba un poco que delega, eso es muy importante. También la parte de delegar, pero delegar asesorando, no dejar que hagan lo que quieran. Cita bíblica, explicación. Ser discípulo, me llamó hasta la imagen porque muestran a alguien joven. Muy bien. Y la conclusión ya total, la final de todo eso. Maru, ¿no la lee, por favor? Te escuchamos. Conclusión. Jesucristo como líder establece la primera escuela de formación. Convoca discípulos. La Biblia nos enseña a 72 de ellos elegidos por él mismo. Los hace sus amigos. Les explica todo lo que han de pasar para su misión, casi de manera individualizada. Los va guiando a través de la enseñanza. Les enseña a superar la dificultad de hablar sencillamente. Los reafirma con el ejemplo. Los ubica en la realidad de su tiempo. Didácticamente los conduce a la certeza de que las grandes verdades y los grandes principios han de hacerse comprensibles. Surge así la parábola anclada
en la naturaleza, en las vivencias cotidianas, y de ahí sale la conclusión que es una enseñanza viva. La parábola, la anécdota, lleva en sí todos los elementos de aprendizaje. Frente a ella no hay analfabetismo posible. Gracias, Maru. Entonces, la conclusión que es, o que sigamos enamorándonos de Jesucristo. Miren lo bonito de la escuela de formación, cómo convoca no solo a 12, sino a muchos más después. Les explica su misión de una forma individual, los va guiando de la enseñanza, les enseña a superar dificultades, les habla sencillamente por parábolas que todo el mundo entiende, los ubica en la realidad de su tiempo, los conduce con certeza en verdades. La palabra está anclada a la parte de la naturaleza, a la vivencia cotidiana, y sale la conclusión que es una enseñanza viva. La anécdota lleva en sí todos los elementos de aprendizaje. Frente a ella no hay analfabetismo posible. ¿Qué significa eso? Frente a algo sencillo como una parábola, todo el mundo lo entiende. Muy bien. Entonces, después, yo sé que es un poquito largo lo del tema, pero es que es muy fundamental, pero es bonito. Y tranquilo, no se preocupen, que ustedes dirán, no, y este Hugo siempre nos da tanta cosa que siempre les doy como el plato de pavo lleno, lleno, tan repleto que ustedes no tienen tiempo como de saborearlo, pero es que esa es la vida y eso es lo que nos tocó. Pero ustedes tranquilos, no se preocupen porque ustedes van a tener el material y esto lo van a profundizar poquito a poquito, porque yo sé que esto es un proceso, pero lo bueno es que ya más o menos tienen idea y ya pueden introducirse. Muy bien, entonces ya para la parte final, yo quiero que ya me digan qué se llevan hoy, qué aprendieron de todo esto que hemos visto, de esta cantidad. 3 temas, es que vimos 3 temas en un solo tema, pero yo creo que es esencial, ahí está todo. Muy bien, entonces vamos a escuchar a quién, a ver, no sé si mi hermana llegó del viaje o qué, pero vamos a ver. María Eugenia, ¿qué aprendiste de hoy? Te escuchamos. Aprendí de hoy la palabra liderazgo. Pues uno busca la palabra liderazgo y la definición es muy corta, ¿no? Pero esa palabra, en todo lo que usted nos ha enseñado, vemos que es un cuestionario bastante extenso de solo la palabra liderazgo, que muchas veces uno no logra a entender esa palabra. Entonces, liderazgo es ser un buen líder, es servir, es tener mucho conocimiento. Y yo creo que de este curso, la palabra liderazgo es lo que usted nos está enseñando. Es ser un laico con liderazgo para tener la capacidad de enseñar y transmitir esos conocimientos que usted nos está dando a otras personas. Entonces, creo que eso es lo que me llevó y que esa palabra, pues, tan pequeña encierra muchísimas cosas y que hay tanto que aprender de ellas para, como usted dice, no quiero que se quede todo lo que yo sé en un libro, quiero que la gente también conozca lo que yo escribo y que lo den a transmitir y que hagan esa transferencia de conocimientos a las demás personas para que aprendan tanto lo que se encierra la palabra liderazgo, que quiere decir también pues los laicos, ¿no? Que tenemos que tener liderazgo. Gracias. De verdad, María Eugenia, y yo te felicito que a pesar de que estás en este viaje por la carretera, que todo escuchas y estás pendiente del curso de formación. O sea, de verdad, admiro mucho este esfuerzo que hace y mantienes conectada. Sí, el liderazgo es la finalidad. Sí, dime. Es para decirle que ya llegamos a la... Ah, bueno, me alegro mucho que ya estén en la casa y que Dios los acompañó en su viaje. Gracias. Muchas gracias, María Eugenia. Muy bien. Patti, denos en un minuto qué te llevas hoy. ¿Qué aprendiste de este tema? Te escuchamos, Patti. Bueno, pues yo me llevo muchas cosas el día de hoy. Pues desde esta reflexión tan bonita que nos pusiste del pollo, la carta, híjole, bueno, sí, desperdiciamos muchas cosas y no nada más es la comida. Creo que desperdiciamos tiempo, desperdiciamos pues todo lo que Dios nos ha dado, todas las virtudes y todo los carismas y todo lo que Dios nos ha dado para poder ser un buen líder. Me llevo lo de la parte de qué es un líder. Pues yo siempre tenía la idea de que un líder, bueno, era la persona que guiaba, la que establecía metas, la que impulsaba a los demás,
pero pues también me enseñas el día de hoy a lo que es liderear, que pues es asumir responsabilidades, siempre orientando y encaminando, motivando a las personas que están a mi alrededor. La parte del liderazgo también, que pues es una influencia positiva que debemos de tener y debemos de aprender, pero principalmente fundado en el amor, en el amor, la fe y el servicio, que son partes fundamentales que Jesús nos enseña, y que bueno, tenemos que sacar nuestros carismas naturales y los talentos que pues solamente Dios, y por ese amor que le tenemos a Dios, pues podemos identificar. Y bueno, pues me llevo también la parte de ser empático, afectivo, que debo de buscar el contacto, que debo, algo muy importante que yo creo que debemos de tener los líderes es, bien lo dices, el manejo de las emociones, conocer muy bien nuestras emociones, poder manejarlas, tener un control absoluto de cómo nos vamos conduciendo en base a los sentimientos y emociones, porque cuando tenemos que enfrentarnos con las personas o cuando vamos a encaminarlas en base a lo que Dios nos va poniendo en la vida, la verdad es que pues no podemos ir titubeando o dejarnos llevar por emociones en los momentos en los que tenemos que compartir y ayudar a las demás personas. Con eso me quedo el día de hoy, Hugo. Muy bien, gracias, Pati. Y es muy bonito porque son muchos elementos, pero esa es la finalidad, poder profundizar más en ese tema. Gracias, Pati. Moy, dinos en un minuto qué te llevas. Te escuchamos, Moy. Hola, buenas noches a todos. Bueno, pues lo que yo me llevo aquí es, bueno, pues es aprender a diferenciar lo que es liderazgo, liderar, y pues que existen diferentes tipos de liderazgo y pues varios de ellos los aplicó Jesús. Jesús tuvo varios tipos de liderazgo y pues nos enseña, o sea, que pues hay que impulsar a los demás, no solamente ser, como decías, individualista, sino más comunitario, que impulsar a todos, porque pues es como se dice, todos somos líderes y todos vamos a tener que arreglar cuentas algún día. Gracias, Moy. Exacto, todos somos líderes. El problema es que no sabemos cómo ser un buen líder según el corazón de Jesús. Entonces, para que me digan, porque mucha gente dice, no, es que yo no soy líder, yo no participo. No, tú puedes hacerlo. Yo tengo un testimonio muy bonito y creo que lo comenté ya la vez con Elisa. Elisa, cuando estábamos en misión, ella fue compañera mía de misión por allá en Veracruz, cuando estábamos, entonces ella decía que le daba miedo y yo la ponía a hablar. Siempre me gusta que los misioneros hablen. Y vean tan bonito que hablan, como que el Espíritu Santo los ilumina y hablan de unas reflexiones tan bonitas que hasta mejor que uno mismo. Entonces ese es el poder del Espíritu Santo. Ustedes es perder el miedo y salir adelante. Muy bien. Elisa, te escuchamos. ¿Qué te llevas de este tema en un minuto? Te escuchamos. Sí, Elisa, tú. El micrófono lo tienes apagado, Elisa. Lo que yo me llevo, Sí. bueno, hoy pues lo de liderazgo no sabes mucho, es mucha información también, pero lo que yo más me llevo es de que todos somos líderes, ¿no? Y de que Jesús escoge cómo vas a ser líder, bueno, en la forma de, como que Él nos ve y sabe qué liderazgo nos va a encomendar, cómo y cuándo, porque pues hay varios tipos y es lo que me llevo, o sea, cada quien, o sea, todos somos líderes, pero diferentes, o sea, no, o sea, de diferente, y que que los líderes no nacen, los discípulos no nacen, sino que se hacen y implica mucho ser líder. Y pues ya, eso me llevo. Bien, Elisa. Acabas de decir algo muy importante. El líder no nace, se hace. Imagínense los apóstoles. ¿Usted cree que los apóstoles eran tan entregados como Pedro o los otros? No, ellos eran pescadores, gente sencilla. Y no fue fácil Jesús educarlos, acompañarlos. Y recordemos que Pedro lo negó 3 veces y uno lo traicionó. Entonces también fue un proceso de ellos. Ellos se hicieron discípulos, se hicieron apóstoles. Muy bien, y esa es la finalidad de ustedes. Muy bien, Rosa María, tienes un minuto para que nos diga qué te llevas. Te escuchamos, Rosa María. Buenas noches con todos.
Para mí, el liderazgo nace de una persona que tiene que conocerse a sí mismo, conocer sus defectos, conocer sus virtudes y partir de que tiene que estar dispuesto al escuchar a la otra persona y no ser autoritario, sino abierto al diálogo en las situaciones que estés. Y esas dimensiones bonitas del liderazgo también, que va de lo humano, de todo lo que usted nos acaba de decir, o sea, es amplio y yo de líder ni poquito, porque yo en eso, o sea, me estaba siempre pensando que no, pero ahora veo que es algo bonito y que uno también sí se puede alcanzar. Eso me llevó, hermano, que Muy debemos bien. todos ser líderes. Exacto, Rosa, porque si ve que una vez piensa, no, que el otro que tiene más cualidades sea líder, pero no, acá la cuestión es que tú eres líder porque tú tienes tus ovejitas, tu rebaño, ya sea con su familia. Entonces la cuestión es cómo vas a ser buen líder. Y lo bonito de esto es que usted tiene que enseñar a los otros a ser líderes también, porque imagínate toda esta información tan bonita y que yo me gasté un montón de tiempo escribiéndolas porque me tocó leerme como 5 libros para sacar toda esta información, extraer como lo importante que se quede ahí. No, eso ustedes también tienen que enseñar a los otros cómo ser líderes. Por eso este material tienen que volver, repasarlo, aprender, o más que todo las características. Yo sé que era mucha información, pero ustedes pueden volver. Muy bien, Rosa. Leti, ¿qué te llevas hoy? Te escuchamos. Tienes un minuto para decir. Me llevo el liderazgo que tiene muchas facetas. Lo que me llamó mucho la atención que dice, un líder humano tiene que curar las heridas, primero tiene que tratar de entenderlo, no puede uno así, tienes que hacer esto, no. Primero saber poco a poco, paso a paso, sencillo, con alegría, con honestidad, con paciencia, y decir, como dijiste, Jesús mandaba así, esto se va a hacer y esto, pero ya con conocimiento de causa, ¿no? Ya habiéndolo conocido. Me llevo que también es participativo, directo, y que hay que motivar y hay que ser empáticos con todos, no ser un yo, no, con todos, a todos les da cada quien su presencia y su valúa. Eso es lo que me llevo, Hugo. Muy bien, Leti, y esto es muy bonito porque lastimosamente el liderazgo es que toma como yo y no los demás. Y esa es la dimensión. Gracias, Leti. Susana, dinos en un minuto qué te lleva. Te escuchamos, Susana. Bueno, yo me llevo, lo que más me impactó es el video de la hermana Glenda, donde nos da lo que nos explica el liderazgo que fue de Jesús, del liderazgo activo, y preparar. El liderazgo pasivo, deja el protagonismo a los demás. El liderazgo participativo, delega a sus discípulos muchas tareas, a pesar que él conocía las debilidades de cada uno, pues él delegaba, como usted nos habló de la misión que ha hecho con Elisa, que le daba miedo de hablar y usted le dijo que le daba la oportunidad de hablar. Entonces también el liderazgo directivo, Jesús da una orden directa y punto. Entonces, el liderazgo empático y afectivo, Jesús busca con la persona directamente, el tú a tú, como se dice. Igual nos hizo una pregunta ahí, ¿cuándo y con quién? O sea, ¿cuándo, ahora y con quién? Como le dijo igual a Rosita, pues tenemos nuestro rebaño, entonces tenemos que ser líderes ahí, como yo en el grupo que compartimos, que yo todavía tengo miedo y usted me dice el miedo es el mal, entonces eso, me llevo y trabajar por eso, por él. Gracias, Susana. Acuérdate, Susana, que el primer video que vimos de nuestra formación decía que el mayor obstáculo para alcanzar nuestros sueños o para unirnos a Cristo es el miedo. Decía, cuando solo superamos nuestro miedo, podemos superar la frontera y llegar al corazón de Jesús y ser personas extraordinarias. Imagínense, acuérdense del video de la vez pasada, de Nick.
Si él tuviera miedo, nunca hubiera sido capaz de lanzarse desde allá arriba, de ir al círculo de la mariposa. Los otros, la chica esta que quedó embarazada, ellos salieron de su miedo. Ese video es muy significativo. Entonces, la pregunta es, si esta persona con limitaciones físicas pudo hacer eso, ahorita que yo tengo mi cuerpo completo, yo puedo hacer cosas extraordinarias, pero yo tengo que tener fe, yo tengo que creer en mí mismo y en Dios. Muy bien. Maru, ¿qué te llevas en un minuto? Te escuchamos. Bueno, pues sí, como siempre este tema maravilloso. Yo me llevo que para poder ser líder tengo que aprender del líder por excelencia que es Jesucristo. Ahorita vimos y conocimos muchos elementos para poder ser un buen líder, todos los que nos dio la hermana Glenda, como ya los mencionaron nuestros hermanos, ¿no? Que es el participativo, el pasivo, el activo, el directivo, el empático, el afectivo, pero sobre todo el ver cómo Jesucristo los aplicó según el momento. Entonces yo creo que todo eso nosotros como líderes debemos aprenderlo. Pero igual, vuelvo a regresar al principio, fundamentar todos estos aprendizajes en la fe, en el amor, en cómo Jesús lo aplicó, ¿no? Y me impactó mucho el video de Pollito a la Carta y de verdad me conmovió el corazón y yo creo que eso nos deja o me confronta a mí misma y ya la vida no podemos verla de la misma manera. Tenemos que no caer en el pecado ecológico que también aprendí eso del pecado ecológico, no caer en ese pecado, pero no solamente quedarnos ahí, sino salir al encuentro y ver qué podemos hacer ante tantas necesidades, la hambruna o muchas otras que se están viviendo, ¿verdad? No ser indiferentes. Y me quedo con esta frase: no temas, Él te eligió y te capacitó. Entonces yo pienso que en esto no estamos solos, así como Jesucristo vio la multiplicación de los panes, vio a la gente y se encomendó ante Dios, pues nosotros así saber que así como Jesucristo no estuvo solo y Dios le respondió, a nosotros también nos va a responder y ante esta misión tan grande que nos ha encomendado a cada uno de nosotros, saber que Él está con nosotros. Gracias, Maru. A mí, cuando termina el video de la hermana Glenda, hay una canción muy linda, dice, habla un poco de Samuel, ¿se acuerda? Que vino Dios y que los hermanos eran de mejor presencia física y que escogió el más pequeñito, escogió el más débil. Entonces a mí me parece esa parte tan bonito de Glenda que dice, aunque yo soy frágil y pequeño, Dios tiene una misión para mí y Él me escogió a mí. ¿Esto para qué? ¿Cuántos no lo invitamos a este curso? ¿Cuántos no se han retirado y ustedes siguen acá? ¿Por qué siguen acá? Porque Dios los escogió y es una oportunidad muy bonita de aprender a ser líderes. Entonces hay que valorar esta parte, hay que valorar de este curso. Muy bien. Gracias, Maru. Paula, dinos en un minuto qué te lleva. Te escuchamos, Paula. Bueno, a mí me impactó mucho que desde el inicio, ¿no? Que Dios nos da la libertad para que podamos actuar y que no podemos rehuir al liderazgo, es lo que nos decía la hermana Glenda, que pasará todo por el amor de Dios. Yo en la reunión de grupo decía que a veces da ganas de botar la toalla y ahí que se queden las cosas, pero no es así, ¿no? Entonces, porque cuando parecía que la hermana Glenda me estaba hablando y yo decía, wow, tiene que ser por alguna razón. Entonces, otra cosa también es que Jesús pues reprocha, ¿no? Porque no tenemos la confianza en uno mismo, que es lo que mencionaba también usted, y que estamos al frente de la barca, que no tengamos miedo de sacar el liderazgo que tenemos dentro. Me gustó mucho dentro del decálogo del liderazgo aquella parte de que perdona y ayuda a mejorar la situación, que mantiene ese espíritu de servicio y que se actualiza constantemente, ¿no? Entonces es una bendición, como dice Maru y como la mayoría también, de que estemos en este camino, de que Dios nos ha elegido. Por alguna razón será que tiene que concluirse. Eso. Gracias, Paula. Sí, Dios nos ha elegido por alguna razón de ser y la tenemos que descubrir. Muy bien, Paula. Doña María Santander, te escuchamos en un minuto. ¿Qué te llevas? Buenas noches, hermano.
Buenas noches. Sí, muchas cosas tan bonitas, pero lo que me llevo es de la hermana Glenda, que en verdad dice que no tengamos miedo, que todos podemos ser líderes. Y ahí a veces el miedo, el temor a no poder inventarse algo, poder ser en un grupo, hablar, participar, pero Dios nos ha dado ese poder de también ser líder y podemos salir, compartir con lo que hoy, por ejemplo, estamos aprendiendo gracias a ustedes en esta formación. No quedarnos con nosotros todo lo que estamos aprendiendo, sino compartir con los que más necesitan. Y también es sacarnos todo lo que Dios nos ha dado, o sea, aprovechar de todos los dones que Dios nos da, porque pienso que ser líder también es un don que Dios nos da. Y lo impactante también que me llamó la atención, en verdad, es de la carta, que cuánta gente muere del hambre y mientras nosotros a veces en verdad desperdiciamos, no valoramos lo que tenemos en nuestras mesas, debemos dar gracias a Dios y por lo mismo debemos ser compartidos con el resto de gente que necesita salir, visitar, por decirle a los más necesitados, compartir, ser generosos. Eso me llevo en esta noche, hermano. Gracias, María. Y ese espíritu generoso lo vamos a continuar. Muy bien. Reina, dinos en un minuto qué te lleva, Reina, el micrófono. Ay, bueno, pues yo me llevo que tenemos que ser sencillos y humildes y más que nada que saber compartir, ¿verdad? Y que el liderazgo sí es un compromiso con mucha responsabilidad y que tenemos que ponerlo en práctica en cada uno de nuestras diferentes actividades de nuestra vida. Y que el liderazgo, pues sí, apenas aquí aprendí que hay varios liderazgos: pasivo, directivo, y eso es lo que me llevo hoy, en esta noche. Gracias, Reina, y eso es lo fundamental. Muy bien, Gaby, ¿qué te llevas? ¿Qué aprendiste en un minuto de liderazgo? Te escuchamos, Gaby. Me llevo que para llegar a ser un líder debemos crecer mucho en conciencia. Y al hablar de conciencia es hablar en todos los aspectos, ¿no? Integralmente. Y a mí algo que me sorprende mucho de Jesús es que se dice que cuando Jesús hablaba con autoridad, ¿no? Y esa autoridad yo creo que uno la obtiene a través de ser personas, ¿cómo se dice? Personas correctas, o más bien con una autoridad moral, esa es la palabra, ¿no? Y yo creo que todo esto de líder se resume en crear conciencia. Y al crear conciencia uno crece en todos los aspectos, ¿no? Obtiene uno conocimiento, yo creo que también uno obtiene amor, conoce el amor. Bueno, ser líder yo creo que es algo muy bonito. No, yo creo que no debemos de tener miedo, pero también implica mucha responsabilidad, pero sobre todo conocimiento, pero conocimiento de Dios desde nuestra persona, y eso es lo que nos abre ese amor que es el que nos va a poder lanzar como líderes, ¿no? Eso es lo que me llevo. Muy bien. Ese amor que nos posibilita salir de nosotros mismos para ser generoso con los demás. Muy bien. Juan Manuel, dinos en un minuto qué te llevas hoy de este tema de liderazgo. Todavía tienes apagado el micrófono. Bien, pues el líder es, primero hay que ser humano, ser espiritual, actuar como guía, saber hacer las cosas y enseñar. Liderazgo es una búsqueda de un camino, es construirlo. Debemos hacerlo de persona a persona,
Y liderar es animar, motivar, capacitar a los mismos miembros del equipo. Es escuchar y hacer triunfar con responsabilidad, porque esto es un arte para acompañar. Con eso me quedo. Muy bien, porque es un arte proceso para acompañar. Eso es muy importante. Arte que requiere toda una mística del trabajo apostólico y proceso que toca volver y volver. Muy bien. Mari, dinos qué te llevas de este encuentro en un minuto. Te escuchamos, Mari. Pues darle gracias a Dios que mi líder de experiencia y de motivación, Jesús, que hoy va a transformar nuestra vida en la iglesia y personal. Y me llamó mucho la atención la dimensión espiritual. No estar vacíos, siempre estar en oración para fortalecernos, para entregarnos, para ser alegres, para ser humildes y con todo el amor como Jesús por excelencia. Muy bien, para ser alegres y humildes con el amor de Jesucristo, con el amor puro. Gracias, Mari. Muy bien, y nuestra última discípula, Leonor, ¿qué te llevas hoy? En un minuto, dinos qué aprendiste. Te escuchamos, Leonor. Pues que somos elegidos por Dios, todos los líderes, y seguir el ejemplo de Jesús a través del Espíritu Santo, y que es un compromiso y una responsabilidad de dar ese testimonio de vida y poder dar lo mejor de nosotros y saber escuchar a nuestros hermanos para descubrir las necesidades de cada persona y dar acompañamiento en sus vidas con amor y dejar que Dios actúe en nosotros. Eso es lo que me llevo. Tenemos una gran responsabilidad como líderes y sobre todo reflejar ese amor y esa humildad que Jesús nos ha enseñado o nos muestra en cada momento. Es lo que me llevo en esta noche. Gracias. Es una responsabilidad, pero bueno, ya llegando a esta parte final de nuestro encuentro, yo sé que fue un poquito pesado hoy, pero como le digo, hay que también tener paciencia. Acuerde que una de las características que vimos allá bíblicas es la paciencia. ¿Por qué? Porque, como les dije, hoy unimos 3 temas en uno solo para dar cabida a los retiros espirituales, que también es fundamental. Pero a mí no me preocupa esto porque yo sé que ustedes van a tener el material y eso necesito que vuelvan y lo estudien muy bien. Porque ya saben, si ustedes quieren que su grupo apostólico del asuncionista, grupo juvenil, o grupo con los niños, o grupo con los enfermitos funcione bien, tienen que poner en práctica lo que está ahí. Entonces esto es fundamental. Volver a poner esto en práctica, entonces van a volver. De verdad me alegro que nos hayan acompañado en el día de hoy. Recordemos que ya nuestro próximo encuentro, que es el 13avo, vamos a ver sobre el proyecto personal de vida y ustedes van a hacer ese proyecto tan bonito para consolidar todas estas partes, porque este proyecto es como más de su vida personal, para dar cabida a los 2 retiros espirituales que vamos a tener. Muy bien, muy contento de estar acá y bueno, alce la mano quien nos quiere colaborar con la oración final. Muy bien, Mari, te escuchamos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El micrófono lo tienes apagado, Mari. Prenda el micrófono. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de aprender a ser un buen líder. Gracias a Dios por ponernos en nuestra vida a Hugo y a todos mis compañeros de equipo. Gracias, Señor, por este momento y por todos los que hemos compartido. Gracias, Señor. Y nos despedimos con la oración que tú nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Y nos despedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Marchemos en paz. En nombre de Cristo.
Muchas gracias. Entonces los dejo en otra semana y los veremos el próximo martes con otro apasionante tema, porque cada vez los temas como que se ponen como mejor. Esto es lo bonito de este retiro. Entonces, que tengan una semana bendecida por el Señor. Gracias por venir. Me siento muy contento y de verdad he visto los cambios de ustedes y espero que me sigan enviando sus tareas, por favor, porque ahí quiero ver el compromiso de ustedes en las tareas. Entonces, muy bien. Ahí que tengan una feliz noche y que Dios los acompañe, que estén muy bien. Hasta mañana. Gracias, hasta luego, adiós a todos. Más.